Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a realizar la capacitación de determinación de sólidos totales en suspensión. El contenido de la capacitación de hoy será el siguiente. Primero haremos un marco teórico donde explicaremos los conceptos básicos de sólidos de suspensión, sólidos totales, las diferencias que hay entre ellos. Luego pasaremos a ver los equipos, herramientas, materiales y reactivos que se tienen que usar para determinar los sólidos de suspensión para realizar el ensayo de determinación de sólidos en suspensión. Luego pasaremos a ver el procedimiento ya del ensayo para determinar sólidos de suspensión y finalmente veremos restricciones que se tienen que tomar en cuenta a la hora de realizar estos ensayos. Los sólidos totales son aquellos que quedan como residuo después de evaporar un volumen conocido de agua entre 103 y 105 grados centígrados. Los sólidos totales presentes en un agua se dividen en dos fracciones. La primera de ellas son los sólidos suspendidos. Estos corresponden a la fracción de los sólidos totales que queda retenida en un filtro de 1,2 micras de tamaño de poro. La segunda fracción son los sólidos disueltos. Estos corresponden a la fracción de sólidos totales que pasa a través de un filtro de 1,2 micras de tamaño de poro. El material necesario para la cuantificación de las distintas fracciones de sólidos en agua es
Buenos días con todos, mi nombre es Rosalie Cueva Pérez, hoy voy a exponer sobre la determinación de metales totales y disueltos en el agua. Los puntos que vamos a tocar es un poco sobre el marco teórico, los equipos, herramientas y materiales que se utilizan en este procedimiento, el procedimiento mismo, los cálculos que se van a desarrollar y algunas recomendaciones a tomar en cuenta cuando se realice este análisis. El objetivo de esta capacitación es afianzar el desarrollo de los análisis de agua en metales totales y disueltos. ¿Qué entendemos por metales? Pues los metales son elementos como el oro, plata, cobre, fierro, cadmio, etcétera, presentes en los minerales, así también como producto de los residuos industriales. En cuanto al metal disuelto, son los metales que son retenidos por un filtro de membrana de 0.45 micrómetros. En cuanto al metales totales, es la concentración de metales después de someterse a una muestra a un proceso de digestión. Las consideraciones que se deben tomar en el muestreo y conservación de las muestras son las siguientes. El envase para el muestreo del agua debe ser de propileno de preferencia. Este debe estar limpio, adicionalmente enjuagarse con la muestra para evitar contaminaciones. Asimismo, es importante la conservación de la muestra con una solución ácida para evitar precipitaciones. De acuerdo con el EPA, se debe acidificar la muestra con ácido nítrico hasta obtener un pH menor a 2. Y en caso de los metales disueltos, filtrarlos antes de ser conservados. Las muestras deben ser conservadas a una temperatura de 4 grados centígrados para evitar cambios de volumen debido a la evaporación. Estas muestras pueden ser guardadas hasta 6 meses y en caso de querer analizarse mercurio, tienen como límite de conservación de la muestra de 5 semanas. De acuerdo al EPA 30B, filtración de metales disueltos, las muestras para metales disueltos deben ser filtrados en una membrana de 0.4 a 0.45 micrómetros en el muestreo. Filtrar un blanco que conste de agua desionizada para descartar cualquier contaminación en el proceso de muestreo. Enjuagar los filtros con 50 mililitros de agua desionizada y en caso de tener muestras muy turbias, estas deben ser centrifugadas para así reducir la carga que tiene el filtro. Asimismo, esto posteriormente debe acidificar a un pH menor a 2 con ácido nítrico y almacenarlo hasta su análisis. Si no es posible filtrar la muestra en el campo sin contaminarla, estas pueden ser llevadas al laboratorio sin conservarse a una temperatura de 4 grados centígrados hasta su análisis. De acuerdo al EPA 3030E, que es digestión con ácidos nítricos, este método que ya es más enfocado para analitos de alto nivel, mayores a 0.1 miligramos por litro, y otros para niveles de traza de menor o igual a 0.1 miligramos por litro. En el ataque químico, en este caso de la digestión de metales totales, el ataque químico ayuda a reducir interferencias de las materias orgánicas y convertir los metales en unos iones metálicos libres. El más usado para esta digestión es el ácido nítrico. Asimismo, se puede hacer uso del ácido clorhídrico, fluorhídrico o sulfuros en caso de querer tener una digestión más completa. Tenemos, como habíamos mencionado, 3 tipos de digestiones. Una en la que solo se usa el ácido nítrico en casos de muestras que son limpias o transparentes y que son de fácil oxidación. Tenemos una segunda digestión en la que se añade ácido sulfúrico o ácido clorhídrico. Este es adecuado para materiales orgánicas, pero también de una fácil oxidación. Y tenemos una tercera digestión en la que ya se añade el ácido fluorhídrico. Esta es necesario para aquellas muestras que son difíciles de oxidar, que también son materias orgánicas o los minerales que contienen silicatos. Acá les muestro una tabla 3030 del EPA, donde se muestran los ácidos a usar de acuerdo a los metales presentes en la muestra.
Los equipos que se van a usar son los equipos de absorción atómica, las planchas de calentamiento, las campanas de extracción de gases, bombas de vacío, y entre los materiales, las fiolas, los filtros, los matraces, las lunas de reloj, probetas, y entre los reactivos el ácido nítrico y el agua desionizada. Según nuestro procedimiento PETS TSMM MARS 03, determinación de metales totales y disueltos, se debe de hacer algunas verificaciones en nuestro proceso. Una de ellas es la verificación de las condiciones ambientales de la sala de absorción, las cuales deben estar entre una temperatura de 15 grados centígrados a 25 grados centígrados y a una humedad relativa entre 20 a 80%. Estas deben ser registradas en el PETS LabINS 1F2, que es el control de temperatura y porcentaje de humedad. También vamos a realizar la verificación de la operatividad del equipo de absorción atómica. Esto debe ser registrado en el PG Labs 1F11, que es control de sensibilidad del equipo de absorción atómica. Asimismo, vamos a asegurar que las muestras estén bien codificadas para una fácil identificación antes de realizar la lectura. Asimismo, vamos a asegurar que las muestras se encuentren acondicionadas todas a un pH menor a 2. Otras verificaciones que debemos hacer es la fecha de vencimiento de los estándares que vamos a usar tanto para el momento de la digestión como para el momento de la lectura, y usar todos los implementos de protección de seguridad. Ahora vamos a presentar cuáles son los procesos que se debe realizar en la digestión de metales disueltos. Primero, nosotros tenemos que verificar que nuestras muestras se encuentren bien homogenizadas. En caso de no poderse realizar la filtración en el momento de tomar la muestra, eso se hará en el laboratorio. Homogeneizar la muestra, realizar la filtración y después llevar a una conservación de pH menor a 2 con el ácido nítrico. Y de conservarse en el momento del muestreo, nosotros tenemos antes que realizar el análisis, debemos de verificar que la muestra esté conservada. Si lo conservamos, lo almacenamos a una temperatura de 4 grados centígrados, de no realizarse el análisis inmediato, o si no, llevarse a la lectura de absorción atómica. En caso del tratamiento de los metales totales, nosotros vamos a homogeneizar nuestra muestra, pero previamente nosotros vamos a verificar si la muestra se encuentra conservada. Vamos a tomar de estas muestras de 100 a 500 mililitros de muestra. Estas van a ser vertidas en un vaso de precipitación que estén bien rotuladas. Vamos a agregar ácido nítrico entre 10 a 50 mililitros de concentrado. Para estas muestras vamos a tener que hacer un duplicado por lote con una muestra blanca de proceso y un patrón interno, en la que vamos a añadir de 0.5 en mililitros, en 100 mililitros de cada analito que vamos a analizar. Nuestro blanco debe estar en una concentración al 10%. Luego vamos a llevar a digestión a una temperatura de 130 grados centígrados a más o menos 10 grados centígrados, siempre evitando la ebullición y obteniendo una digestión leve. Esto se va a hacer hasta obtener un volumen de 10 a 20 mililitros, y en la que la muestra va a presentar una coloración líquida incoloro o ligeramente amarilla. Eso va a depender mucho del tipo de muestra que estamos digestando. Posteriormente nosotros vamos a agregar 5 mililitros de ácidos nítricos al vaso de digestión, pero ya no concentrado, sino a una concentración de 10%. Con una ayuda de una pinceta vamos a hacer la homogenización y pasamos a trasvasar la solución obtenida a una fiola de 50 mililitros. Nosotros tenemos que realizar el lavado de toda la pared del vaso, en la que hemos digestado, lavarlo con agua ultra pura o desionizada, de tal manera que podamos desgregar toda la muestra que se haya quedado en las paredes, y así trasvasar a la fiola. Finalmente, hacer un aforo en frío con agua desionizada
o ultrapura. Y homogeneizar la muestra con movimientos circulares. Aquí lo que debemos tener en cuenta es que cuando uno realice el aforado de la muestra, se debe realizarse cuando la muestra se encuentra fría, ya que al hacerlo cuando la muestra se encuentra caliente, nosotros podemos tener un mal aforado, ya que por el calor la muestra va a tender a evaporizarse. Posteriormente, ya teniendo la muestra ya preparada, vamos a pasar a la lectura por absorción atómica. Nosotros vamos a tener que realizar nuestra curva en el rango de la muestra leída. Para eso vamos a utilizar los estándares preparados según este procedimiento y la 4, preparación de estándares multidimensionales para análisis por absorción atómica para análisis medio ambiente. Asimismo, vamos a verificar que las curvas de los estándares del mismo elemento y vamos a registrar las absorbancias en el formato PetLab ANA 5FU. También vamos a ordenar las muestras, los patrones y los blancos, así como los duplicados de acuerdo a nuestra hoja de trabajo para proceder a lecturar por el equipo de absorción atómica. Se va a registrar las lecturas en el formato PetLab ANA 5F1, que es la hoja de trabajo de determinación de metales en agua. Ahora, para el cálculo, tenemos que también adicionalmente tomar en cuenta que si nuestra muestra se encuentra fuera del rango de nuestra curva de calibración, va a ser necesario que le hagamos una dilución y posteriormente volver a leerla. En cuanto al cálculo, la ley del elemento expresado va a ser igual a la lectura del equipo de absorción menos el blanco de lectura. Esto por el volumen del aforo expresado en mililitros sobre el volumen inicial que se tomó de la muestra por el factor de dilución. ¿Qué recomendaciones debemos tomar cuando realicemos el análisis de los metales totales y disueltos? Debemos tener en cuenta que algunos materiales de plásticos, revestimientos de tapas pueden estar contaminadas. Así que es importante que antes de usar cualquier material nuevo que vayamos a abrir, se vaya a hacer un análisis previo. Por ejemplo, en caso de los frascos o recipientes o los tips, tomar una cantidad de muestra ácido clorhídrico y una muestra de ácido nítrico y vertirlo en una muestra desionizada en este frasco para luego mandarse a lectura. Así que nosotros podemos descartar cualquier contaminación que puedan tener cualquier recipiente o material que nosotros usemos. Por ejemplo, se ha encontrado muchas veces zinc en las tapas de roscas de tipo baquelina negra, así como también en productos de cauchos o plásticos. El cadmio en caso de las puntas de plástico, en las que se usan en las micropipetas, así como los plomos que se pueden encontrar en el medio ambiente en la que nos encontramos. Para el análisis de concentraciones de metales en microgramos por litro, las contaminaciones pueden ser transportados por el aire en forma de compuestos de volátiles, hollines o polvos o aerosoles. Es por eso que es importante tener limpio todo el ambiente de trabajo. Es decir, antes de realizar tus labores, de hacer una limpieza general de la campana de extracción, de la mesa de trabajo o cualquier ambiente que vayamos a usar para evitar este tipo de contaminaciones. Es importante también que se usen bancos diarios limpios de flujo laminar en caso de las planchas que vamos a usar. Otro punto importante que se olvidó tocar en este tema es las verificaciones a los equipos como la plancha que vayamos a usar, que se encuentren dentro del rango establecido en nuestro procedimiento. Y eso sería todo en general. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Ahora vamos a continuar con la exposición sobre determinación del cianuro total por amperometría y la determinación del cianuro libre por amperimetría.
Hay 4 temas que vamos a tocar, que es el marco teórico, equipos y herramientas y materiales y reactivos a usarse en el método, las verificaciones que se deben realizarse y los procedimientos. Esta capacitación también tiene el objetivo de afianzar el desarrollo del análisis de cianuro totales y libres por el método amperométrico. ¿Qué entendemos por cianuro total? Se denomina cianuro total al cianuro libre y cianuro simple y complejos en una muestra. El cianuro libre viene a ser la suma de todos los iones de cianuro y los cianuros metálicos. Condiciones que se deben de tomar en el procedimiento de recolección y preservación de la muestra son las siguientes. Los recipientes deben ser colectados en frascos de vidrio plásticos ámbar, tomando 1 litro de muestra, preservándose con hidróxido de sodio hasta obtener un pH mayor o igual a 11 en la recolección y conservación. Ahora, la muestra se debe almacenar a una temperatura de 6 grados centígrados. Las herramientas o los equipos que se deben de usar en el método de cianuro total son los que vemos en el cuadro adjunto. Tenemos el equipo analizador cianuro EFS 3100, la balanza analítica, el equipo de ultrapura. Como en los materiales es espátulas, papeles de filtro, papel toalla, vasos descartables de 3 onzas, micropipetas, embudos, fiolos, pisetas. En los reactivos tenemos el carbonato de plomo en polvo, soluciones patrones de cianuro de 1000 miligramos por litro, soluciones patrón de ferrocianuro de 1000 miligramos por litro, soluciones de hidróxido de amonio de 1 molar, soluciones ácidos TA1, soluciones ácidas T2, ácido hipofosforo al 50%, ácido sulfúrico concentrado, nitrato de bismuto pentahidratado y bridge 35. En cambio, para el cianuro, la determinación del cianuro libre por amperimetraje, tenemos el equipo también de cianuro FS 3010, el equipo a ultrapura, equipos de destilación o bombas de vacío. Los materiales, tanto como los reactivos, también vienen a ser lo mismo que para el cianuro libre. Las verificaciones. ¿Qué verificaciones debemos realizar? Es verificar que las mangueras se encuentran en buen estado y el electrodo de medición debe estar limpio y todos deben estar correctamente conectados. Asegurarse que las muestras estén preservadas a un pH mayor a 11. En caso no se encuentren preservadas, nosotros debemos agregar con una lentejas de hidróxido de sodio. En la determinación del cianuro libre, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos de hacer es homogeneizar la muestra. Después tomamos 50 mililitros y estas las filtramos en un papel número 1242 o una 1246. Antes de filtrar, debemos agregar a estos papeles de filtro 0.025 gramos de carbonato de plomo aproximadamente, los cuales se encuentran posicionados sobre un embudo y este embudo sobre una fiola de 50 mililitros. La cantidad que debemos de echar a la fiola debe de ser hasta que se nivele en el foro. Después de ello vamos a adicionar la solución filtrada en el burbujeador, que es la unidad de destilación del equipo, y el envase del receptor. Vamos a agregar 25 mililitros de soluciones de hidróxido de sodio a 0.25 molar. Conectamos las mangueras al equipo de destilación en su posición que le corresponde y verificamos que las conexiones estén correctamente hechas. Luego encendemos la bomba del vacío, regulamos el flujo de extrusión, también regulamos el flujo de agua de enfriamiento, que debe estar entre 30 a 40 GPH del flujómetro. Encendemos el equipo, seguido de la verificación en el panel control, que debe estar a una temperatura de 126 grados centígrados más menos 10, que será la temperatura de destilación. Esto vendría a ser lo que es el acondicionamiento del equipo. Y finalmente culminaremos apagando el equipo y dejando circular el agua de enfriamiento de 15 a 20 minutos.
Ahora vamos a pasar a exponer sobre la terminación del cianuro total. Lo que debemos de hacer primero es homogeneizar la muestra. También se toma 50 mililitros de la muestra que van a ser filtrados en un papelito de números 1242 o 1246 en los vasos descartables de 2 onzas, debidamente rotulados. Tener en cuenta que antes de filtrar se debe de adicionar en el interior del papel el carbonato de plomo en polvo para eliminar cualquier interferencia de sulfuros. Luego vamos a trasvasar la solución filtrada a tubos limpios, rotularlos y posicionarlos en la gradilla del autosample del equipo FS3100. Para estas muestras vamos a hacer un duplicado. También a este duplicado se le va a hacer tanto el tratamiento del número 1, que es asegurarse que los baldes de copio de remanentes se encuentren neutros y llenos, y el segundo paso, que es homogeneizar la muestra y tomar 50 mililitros. Posteriormente vamos a hacer la preparación de los estándares de calibración y patrones internos selectivos que van a ser usados en el equipo. Los estándares de calibración se elaborarán empleando una solución matriz de cianuro de 5 ppm y usando como medio básico solución de hidróxido de sodio a 1 molar. Y también vamos a usar una matriz de cianuro de 1000 miligramos por litro mediante disoluciones sucesivas, usando como medio básico también la solución de hidróxido de sodio a 1 molar. Vamos a preparar los estándares de calibración dentro del rango de medición de 0 a 0.8 miligramos por litro a partir del estándar de cianuro de 5 mililitros por litro. Ahora vamos a proceder a explicar sobre la lectura por el equipo FS3100. El estándar interno QC, que se elabora en base a las diluciones sucesivas de la solución matriz de ferrocianuro de 1000 ppm, es solo aplicable al cianuro total, no al cianuro libre. Ya para el cianuro total como para el cianuro libre, sí vamos a tener en cuenta el control del proceso analítico. Aquí vamos a usar un estándar de verificación preparado a partir del estándar de certificado QCP cianuro, tomando 1 mililitro de este estándar en una fiola de 200 mililitros y aforar este con una solución de hidróxido de sodio de 1 molar. Una vez preparados estos estándares de calibración, las muestras, los estándares de verificación, estas van a ser colocadas en el autosample en el orden correspondiente. Nosotros vamos a tener que programar en el software WinGlobe, sincronizando y elaborando y verificando la curva de calibración y la lectura de la muestra. Y para ello vamos a tener que tener en cuenta la correcta ubicación de las mismas. Ahora vamos a hablar sobre la preparación de los reactivos involucrados en el proceso. Primero tenemos una solución básica aceptadora, que viene a ser una solución de hidróxido de sodio 0.1 molar, que es preparado con 4 gramos de solución y disuelta con agua ultra pura en una fiola de 1000 mililitros. Tenemos una solución TA1 que consta de el ácido sulfúrico concentrado. De ella vamos a tomar 55 mililitros y vamos a vertir lentamente dentro de una fiola de 1000 mililitros con 800 mililitros de agua ultra pura. Debemos dejar de enfriar y recién aforar. También tenemos una solución de TA2 en la que se va a pesar 1 gramo de nitrato de bismuto hidratado dentro de un recipiente de vidrio. Esta va a ser disuelta con agua ultra pura en una fiola de 1 litro. Y vamos a medir en una probeta 55 mililitros de ácido sulfúrico concentrado y esta vamos a verter lentamente dentro del recipiente de la solución. También tenemos que dejar enfriar para luego aforar. Una nota muy importante es que antes de utilizar estas dos soluciones, tanto como la TA1 y la TA2,
En el proceso de análisis debemos acondicionar 98 mililitros de cada una de ellas con 2 mililitros de ácido hipofosforoso al 50%. También vamos a tener una solución portadora. Para ello nosotros vamos a tomar 20 microlitros de soluciones Brix 35 con al 21% de solución en 1 litro de agua ultra pura. Vamos a homogenizar y emplear. Ahora, en cuanto al equipo, nosotros vamos a colocar las mangueras de dosificación a los recipientes contenidos con los reactivos antes mencionados. Y en caso de las mangueras, debemos tener cuidado en que éstas se encuentren correctamente conectadas a las torres de difusión de los gases y en extremos debe encontrarse libre en contacto con el ambiente. Nosotros encendemos el equipo de medición, la bomba peristálticas, el autosample y el digestor V. Iniciada este proceso de verificación de la curva y el análisis de la muestra del equipo, vamos a pasar a registrar nuestros resultados en el formato PETSLAB ANA 6F1, que es la hoja de trabajo de determinación de cianuro por amperometría. Los cálculos que se realizan tanto para el cianuro total como para el cianuro libre son los siguientes. Para el cianuro total vamos a tener la lectura del cianuro total. A esto se va a restar la lectura del blanco multiplicado por el factor de dilución. Ahora, cuando nosotros queremos determinar el cianuro libre, vamos a darle a la lectura del cianuro libre, la lectura del blanco y también multiplicar por su factor de dilución. Ya por último, cuando terminemos una lectura, es muy importante que tanto las herramientas, reactivos o cualquier insumo que nosotros hayamos usado, guardarlos en sus correspondientes lugares y realizar una limpieza del área de trabajo. Muchas gracias.